Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 2025. Seguro la vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentan. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Victoria extraordinaria para Irak, pero también para los chiitas, los sunitas, los drusos y también los que allí han venido combatiendo, los kurdos en el norte de Irak, sobre todo en la región más importante para ellos y más fuerte, donde ha sido el combate contra el terrorismo islámico. Además, alegría en los Estados Unidos, en Rusia, en el mundo africano, en el mundo asiático y en general en todo el planeta, porque es la primera derrota significativa al terrorismo internacional cuando las tropas iraquíes toman Mosul. Mosul es una ciudad muy importante al norte de Irak, en la zona cercana a Kirkuk, en el norte donde están precisamente fundamentalmente los kurdos que quieren independencia y soberanía y que se la han ganado. Precisamente pronto habrá un referéndum allí en el norte de Irak para una mayor autonomía y hasta una independencia del Estado kurdo. Este combate ha sido posible por la Alianza Internacional. Además, los propios musulmanes en su versión chiita o sunita, Persia o Arabia Saudita, satisfechos con la confrontación que han tenido con el ejército del califato que ha venido después de Bin Laden, tratando de sembrar el terror y la violencia en todo el Medio Oriente. Mosul es muy significativo porque ahí está una de las mezquitas más importantes para el mundo musulmán. Además fue donde Abu Bakr, que es el nuevo líder que emula precisamente al primer califa después de la muerte de Mahoma en el 632, tomó su nombre para decir que ahora vendría la época de implantar el Islam por la espada y la violencia. Sin embargo, hoy anuncia el gobierno de Irak que ha retomado totalmente Mosul y la mezquita de donde predicó y se hizo llamar emir en el nuevo califato porque quería tenerlo en Irak y en Siria, a diferencia de Bin Laden, que estaba establecido fundamentalmente en Afganistán. Ahora con la derrota del califato se puede restablecer la democracia, el respeto a los derechos humanos, elecciones libres y democráticas, una constitución donde el pueblo pueda pronunciarse y un Irak democrático en un Medio Oriente que tanto lo necesita. Veamos la primera nota de esta gran victoria del pueblo iraquí, pero también con los kurdos, chiitas, sunitas y todas las minorías, inclusive cristianas, que han sido perseguidas por el califato. Mosul fue liberada del grupo Estado Islámico. Así lo declaró el domingo el primer ministro iraquí Haider al-Abadi, que también proclamó la victoria sobre los yihadistas al reunirse con las tropas en la ciudad. La ofensiva iraquí contó con el apoyo de los bombardeos aéreos de una coalición liderada por Estados Unidos, redujo gran parte de la ciudad a escombros y obligó a huir a 915,000 personas según las Naciones Unidas. Hasta los últimos días de la batalla, miles de civiles seguían atrapados dentro de la ciudad vieja. Por Dios, el Estado Islámico no nos dejaba salir. Los francotiradores nos disparaban hasta que el ejército nos dio la señal y los aviones atacaron. Salimos para traer a los muertos, los pusimos afuera y el ejército nos dio la señal y huimos. El ejército nos recibió, nos trajeron a hombres. Los últimos yihadistas acorralados habían opuesto una tenaz resistencia. Tras 9 meses de combates, no parece que la batalla haya terminado completamente. Todavía se podían escuchar disparos y bombardeos en la ciudad cuando el gabinete de Abadi publicó el comunicado. La reconquista de Mosul es la más importante victoria de Irak desde que el grupo yihadista se apoderó de la ciudad en una ofensiva relámpago el 10 de junio de 2014, antes de lograr el control de grandes partes del país y de proclamar su califato entre Irak y la vecina Siria. El Estado Islámico aún controla algunas zonas en Irak y territorio en el este y centro de Siria, donde su feudo de Raqqa se encuentra asediado por fuerzas apoyadas por Washington. Importante lo que ocurrió en el grupo de los 20, las grandes economías, las grandes potencias, donde todas son democráticas. Hubo muchas críticas a Erdogan, el presidente de Turquía. Por cierto, imprudentemente en alguna oportunidad el presidente Maduro decía que lo de Erdogan, el intento de golpe de Estado, las cárceles que se han llenado en Turquía serían pocas con lo que pasaría en Venezuela. Una imprudencia del jefe de Estado venezolano porque está siendo Erdogan cuestionado por la comunidad internacional, sobre todo por la Unión Europea y por todos los miembros del grupo de los 20,
donde son democracias sólidas y hay cuestionamientos a una Turquía que era absolutamente democrática, que era el modelo en el Medio Oriente, sobre todo con el Islam y la democracia que desde Ataturk en 1923 impuso un Estado moderno con derecho a las mujeres, con pluralismo y con elecciones permanentes, y ahora se amenazan con cierta línea conservadora, islamista de Erdogan, que por cierto Angela Merkel fue muy dura y señaló cuestionamientos a la política de Erdogan. Pero decíamos que el Grupo de los 20 es tan importante que incluso Venezuela estuvo presente allí. Precisamente supimos de la libertad de Leopoldo López, el venezolano más conocido a nivel internacional hoy en día, y el traslado a su casa, cárcel, casa por cárcel, que allí, tanto Putin como el propio presidente de los Estados Unidos, Trump, pero a raíz de que España lo pronunciara, fue tema venezolano, preocupados por la democracia en Venezuela y por lo que no debe ser la constituyente. Precisamente el presidente de Colombia pidió al presidente Maduro que no siga con esta tesis y la Iglesia Católica Venezolana también se lo ha pedido. Pero en el Grupo de los 20 el tema venezolano estuvo presente y claro, estando allí Erdogan, que es un gobierno autoritario en este momento en Europa, Angela Merkel fue la más dura en las críticas al presidente de Turquía. La canciller alemana Angela Merkel admitió diferencias con el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan tras el intento de golpe de Estado de 2016 en Ankara. Nuestro encuentro bilateral mostró que tenemos profundas diferencias. Por ejemplo, sobre los arrestos. También habló de los derechos de visita en Incirlik. Son sucesos que, por supuesto, plantearon que hay profundas diferencias. Durante la cumbre del G20 en Hamburgo el sábado, también defendió la apertura de mercados y pidió luchar contra el proteccionismo y las prácticas comerciales injustas. Merkel además ha sido acusada de fracasar en mantener el orden público en Hamburgo después de 3 días de protestas anticapitalistas en rechazo al G20 que derivaron en actos violentos. En este contexto, acordé con el ministro de Finanzas que veremos cómo, en coordinación con la alcaldía de Hamburgo, podemos ayudar a cualquier víctima de violencia y reparar los daños. El sábado, la ciudad había recuperado la calma, pero según la policía, 20.000 personas se movilizaron a media jornada, creando temores de nuevos incidentes. Según el último balance, 213 policías resultaron heridos y 143 personas fueron detenidas. Se desconoce la cantidad de manifestantes heridos. Pero fue muy importante en esta reunión del Grupo de los 20 la fuerza de Europa nueva, sobre todo con la campaña electoral y lo que fue el triunfo de Macron en Francia, Emmanuel Macron, y lo que puede ser el triunfo también de Angela Merkel en Alemania, los dos motores en la Unión Europea, porque tanto Putin como el presidente de los Estados Unidos, Trump, son enemigos de la Unión Europea y de la Federación de Europa, y por lo tanto también hay fuerzas derechistas, conservadoras o de extrema izquierda que quieren acabar con Europa. Sin embargo, Europa sale fortalecida y Angela Merkel y el presidente Macron muy preocupados por la democracia en el mundo, incluyendo, como decíamos, el caso venezolano, que fue motivo de discusión allí, y precisamente de allí vino la orden del cambio de Leopoldo López a su casa por los derechos humanos fundamentalmente, aunque sigue siendo preso de la justicia venezolana, pero en mejores condiciones. Todo esto puede ser parte de lo que fue esta reunión, pero por supuesto también allí se tocó el tema indirectamente, el tema de los kurdos. Recordemos que son 40 millones de kurdos repartidos entre Irán, Turquía, Siria e Irak. Y ellos reclaman un Estado independiente y soberano. Por supuesto que Turquía no acepta, y Erdogan fue muy claro, en una independencia de los kurdos. Ellos han sido muy fuertes en su lucha contra el califato, reclaman como cualquier pueblo a ser soberano e independiente, aun cuando el propio Erdogan pues señaló que va a responder a los kurdos tanto en la parte nordeste de Siria como en la frontera de Irak. De todas maneras, se prepara una especie de plebiscito donde los kurdos en Irak reclaman mayor independencia y soberanía. Turquía amenazó el sábado con lanzar una operación en el cantón kurdo de Afrin, al noreste de Siria. Así lo expresó el presidente Recep Tayyip Erdogan durante su participación al cierre de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. Si al norte de Siria un supuesto gobierno kurdo trata de establecerse, no lo permitiremos. De hecho, al norte de Siria se hizo el intento y lo detuvimos. Asimismo, en el futuro nunca permitiremos eso. Ankara considera a las unidades de protección del pueblo kurdo una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización separatista kurda calificada de terrorista por Turquía y sus aliados occidentales.
Sınırlarımızın hemen yanı başında. Nos gustaría que se sepa lo siguiente. Organizaciones terroristas justo junto a nuestras fronteras están siendo apoyadas. Están siendo dotadas de armas y se están creando islas terroristas en nuestra región. La prensa turca especula desde hace días sobre una posible operación terrestre del ejército turco contra las YPG, con Rusia asegurando cobertura aérea. Este es uno de los temas más delicados en la diplomacia turca, aceptar o no mayor autonomía o independencia, cosa que niega el propio Erdogan. Pero los kurdos del mundo son partidarios de independencia absoluta y reclaman como los palestinos su propio Estado independiente o como Israel con los judíos que tuvieron su propio Estado. Son más de 40 millones regados en varios estados europeos y producto de la Primera Guerra Mundial, la división de lo que fue el Medio Oriente, se les permitió tener un Estado independiente y después se les impidió repartiendo su población en varios estados del Medio Oriente. Lo cierto es que es un tema muy polémico. Para Turquía es imposible un Estado turco, sobre todo que acepte a la independencia de los kurdos. Los kurdos siguen reclamando su independencia y soberanía. Muchos países del mundo los apoyan y grupos en general que creen que tienen derecho a tenerla, pero es tema de los debates y de la política internacional. Más adelante vamos a hablar precisamente con un especialista, profesor Eduardo Valero de Relaciones Internacionales, sobre esto y otros temas. Ya regresamos. Conversamos esta tarde con el profesor Eduardo Valero de la Escuela de Estudios Internacionales y de Ciencia Política de la Universidad Central de Venezuela. La reunión de Hamburgo ha dado mucho que hablar, primero porque hay una voluntad colectiva de fortalecer Europa por los europeos, pero hay una línea divergente de Trump y de Putin, sobre todo contra la Unión Europea. Fíjate, la reunión de Hamburgo, la cumbre de Hamburgo, el G20, está compuesta por las 8 economías más importantes del mundo, que son los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón, más Rusia, y una serie de países que también son parte del concierto de las naciones más hegemónicas. Ahí está América Latina presente. Ahí está América Latina representada por el Mercosur, Argentina y Brasil, junto con México. México a su vez por el NAFTA, por el tratado con Estados Unidos y con Canadá. Y Brasil por los BRICS y por el Mercosur. Se tocó el tema venezolano, por cierto, con insistencia allí, ¿no? El presidente Macri el 7-8 de julio, el 7-8 de julio pide que el G20 tenga una especie de sensibilidad con el tema venezolano. Y yo creo que ha sido fundamental porque de ser cierta esta hipótesis, siempre hablo de hipótesis, de coordinación internacional dentro de los esfuerzos para buscar alguna salida hacia Venezuela, podría entenderse que las consecuencias, digamos, 48 horas después, 24 horas después, hacia el sábado de la semana pasada, estuvieron relacionadas con la salida del líder político Leopoldo López en la medida jurídica que se le dio. O sea que la reunión más importante a nivel mundial de las grandes economías y las grandes potencias, incluyendo los estados emergentes como Argentina, Brasil y México, el tema venezolano estuvo presente por la crisis que hay. Sí, porque además no son cualquier cancillería. O sea, no quiero decir que claro, pero son cancillerías con un peso mundial importante, claro, especialmente Brasil, que es una cancillería y tiene una diplomacia dentro del continente muy importante, y por supuesto México, además tienen un peso económico importante. Son parte del BRICS, que son las nuevas economías emergentes, que han estado pidiendo un mayor espacio dentro del concierto internacional. De hecho, la información del cambio de cárcel por casa para Leopoldo López sale precisamente de Rajoy, que está presente allí como parte también de los 20 economías del mundo. Así es. Los medios de comunicación españoles fueron los primeros en decirlo. Mientras en Caracas eran las 6 de la mañana, 5 claro, de la mañana, en Europa eran las 9:10 de la mañana. Sí. Y cuando en Venezuela, pues, digamos, nos despertamos y vimos la noticia y empezamos a comentarlo, pues los editoriales de los principales portales, de los principales medios de comunicación, arguyeron que hubo una medida, un gesto que se interpretó de buena voluntad por parte del gobierno nacional. Hay un liderazgo mundial de Leopoldo López, aparentemente es familiar para las grandes cancillerías lo que ha sido su cárcel y su lucha, ¿no? La resonancia que ha tenido Leopoldo a nivel mundial ha sido importantísimo. Solamente con revisar los portales de los tabloides más importantes de América Latina y de Europa, pues uno puede certificar eso. Tal vez el asalto al Parlamento y lo que pasó con el Parlamento Nacional también fue motivo para esta preocupación, ¿no? Sí, probablemente que esa inyección de ese momento tan tenso para el Parlamento venezolano, para
para esta crisis constitucional que hemos vivido en el país en los últimos meses, haya eyectado esa preocupación. Hay preocupación por la constituyente porque hay un constitucionalismo europeo que es muy democrático, donde la soberanía es del pueblo, donde se anuncia un referéndum para una constitución y pareciera que como es tan sectorizado el proyecto constitucional y la constituyente, hay preocupación por temor a desviar la democracia venezolana. Sí, el constitucionalismo europeo, que tiene como base los principios de la Revolución Francesa, claro, los principios organizadores del Estado con Carl Schmitt, Hegel y compañía en el constitucionalismo alemán, trascendieron hacia el ámbito europeo en la medida en que pudieron constituir parlamentos y que parlamento y monarquías, en el caso, por ejemplo, español o en el caso inglés, y repúblicas parlamentarias, como el caso italiano, pudiesen converger dentro de un sistema electoral, dentro de un sistema constitucional, donde se pudiese garantizar las libertades para la sociedad civil. Y donde la Constitución tiene que ser la expresión de la voluntad colectiva, negociada, no una Constitución impuesta. Sí, el tema con la constituyente, cuando se convoca el poder constituido, cuando se convoca el poder constituyente, se está invocando nada más y nada menos que la soberanía, como elemento depositario del espíritu nacional por donde se nace el pacto, el acuerdo entre gobernantes y gobernados. Además hay temor de lo que fue la experiencia de los soviets en la Rusia comunista o lo que fue el modelo constitucional alemán o el fascista en Italia, que eran sectorizados, ¿no? Sí, pareciera ser que la historia europea le ha dejado un legado al mundo que cuando las democracias pierden fortaleza, cuando las democracias pierden el centro, cuando pierden fórmulas centristas que puedan ayudar a entenderse y generar tolerancia, pues las soluciones no son precisamente democráticas. El caso alemán, pues terminó una salida autoritaria, totalitaria, en el caso italiano también, en el caso ruso, del cual, por cierto, estamos cumpliendo en el 2017 100 años de la Revolución Rusa, han sido ejemplos fehacientes y claros. Que ni existe ya el modelo ruso comunista soviético, ni el modelo alemán nazi, ¿no? No, porque, bueno, el modelo alemán, el modelo nazi generó nada más, fue responsable de la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de muertos, todo un drama internacional, bomba atómica, es decir, toda una convulsión internacional. Y en el caso soviético, bueno, la socialización de los medios de producción dejó nada más y nada menos que alrededor de 60 millones de muertos, exilios. Además es parte de tu materia, ¿no? De la historia. Sí, es parte de las cosas que uno hace europea. y que son siempre importantes para reflexionarlos y comentarlos siempre con el estudiantado, porque además es importante que conozca ese tipo de experiencias. Hoy vemos en la prensa colombiana, en el Tiempo de Bogotá, una solicitud del presidente de Colombia al presidente Maduro de retirar ese modelo constituyente y ese proceso para que haya un encuentro entre los venezolanos. Coincide con la Iglesia Católica venezolana. ¿Sería un paso positivo? Yo creo que las fuerzas vivas de América Latina están muy preocupadas por el tema venezolano. No diré preocupadas, mortificadas por el tema venezolano, en la medida de intentar evitar que ocurran complicaciones mayores, claro, ¿verdad? Entonces, el documento de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, yo creo que los movimientos diplomáticos del área están dirigidos hacia buscar soluciones que generen diálogo en el país. Ahora, también un fenómeno interesante en la cumbre de Hamburgo es la nueva orientación de la Unión Europea, sobre todo con Macron en Francia y con Angela Merkel, que va a ganar las elecciones posiblemente también, ¿no? Sí, la señora Merkel es un fenómeno electoral, definitivamente. Y creo que iría a su cuarto periodo si efectivamente llegase a llegar a ser la canciller. Entiendo que Martin Schulz no ha logrado todavía. No ha logrado, le hace falta. Socialdemócrata, ¿no? Martin Schulz, justamente del SPD, del Partido Socialdemócrata, la señora Merkel de parte de la democracia cristiana, del socialcristianismo. El tema de Manuel Macron con su visión centro para encasillar al radicalismo francés nacionalista está eyectando a la Unión Europea, que por cierto, Austria y Alemania siguen con la polémica de no permitir el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Veíamos antes en el anterior negro el tema de las críticas que le hizo la señora Merkel a Recep Tayyip Erdogan.
Y por supuesto también tenemos el tema de que dentro de la cumbre del G20 pues no hubo ningún tipo de acuerdo y hay tensiones entre la política comercial y financiera del señor Trump con la política financiera de la Unión Europea. Seguimos conversando sobre temas, ahora vamos a América Latina con nuestro invitado de hoy, precisamente el profesor Valero es de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, y ya regresamos. Hay dos acontecimientos que es importante conversar con el profesor Eduardo Valero. Nos decía que se cumplen 100 años de la revolución bolchevique rusa, soviética, pero también 500 años de la revolución de Lutero y la reforma. ¿Qué podemos decir sobre esto? La reforma luterana que comenzó en 1517 cuando Lutero establece las 95 tesis, las clava en la catedral de Wittenberg, comienza un cisma dentro del mundo de la cristiandad, donde hay dos consecuencias. En primer lugar, una nueva manera de entender la cristiandad desde el punto de vista alemán, una iglesia para los alemanes, y la segunda consecuencia es el nacimiento del Estado moderno. ¿Qué consecuencias entonces políticas hay? Primero, el nacimiento del Estado moderno, la secularización de la política, entender de que religión y política son cosas absolutamente distintas y que cada quien tiene su espacio. Y por supuesto, en el caso específicamente alemán, pues las luchas entre la Alemania protestante, que es justamente el centro del país y el norte del país, y la Alemania del sur, que terminó siendo católica. De hecho, inclusive la democracia cristiana alemana tiene dos divisiones. El Partido Social Cristiano del sur, de Baviera, de Bayern, y el resto del país, que es protestante, pues se llama demócrata cristiano. Esto llevó a guerras en toda Europa, protestantismo y catolicismo. Así mismo, porque además se expandió, luego tuvo en Francia con Calvino, luego tuvo en Inglaterra con Knox, y también estuvo por ahí en España un personaje interesantísimo en la Reforma, como lo fue Miguel Servet, y tantos otros, pues, y la consecuencia de los jesuitas, la contrarreforma, ¿no? Sí, a su vez, y por supuesto todo lo que fue el movimiento, porque además hay que entender que hace 500 años atrás, quien se declarara protestante o quien se declarara católico era considerado religiones totalmente distintas. En algún momento, cuando tuve la oportunidad de visitar Alemania, conversé en una iglesia con un cura, un sacerdote protestante, luterano, y me dijo, estábamos conversando, yo estaba visitando, y me dijo, mira, yo creo que los retos del mundo en el siglo XXI conllevan a la cristiandad a que unifique criterios para poder afrontar las cosas del futuro. De hecho, el Papa Francisco ha prometido visitar precisamente la zona protestante y rendir homenaje a Lutero, porque es una reforma que fue necesaria. Sí, y además Lutero hizo unos planteamientos interesantísimos, claro, eso nos llevaría a entrar a temas teológicos, pero le dio una movilidad importante al tema del cristianismo, y porque otra de las consecuencias, también lo olvidé mencionarlo, fue buscar la tolerancia religiosa. Algunos han dicho que en el Islam, que se ha mantenido muy puro la parte religiosa, le haría falta un Calvino o un Lutero para reformularlo y adaptarlo al siglo XXI. Caramba, bueno, sí, hay quienes dicen eso, pero realmente el mundo conservador, digamos, del mundo musulmán, pues pareciera ser que todavía no hay una... Turquía parecía una especie de esperanza con el cambio político y religioso. Sí, hay otros aditamentos ahí, ciertamente. En el caso de Turquía, que es muy preocupante ahora porque está yendo más bien hacia otra vez un espíritu más bien autoritario, ¿no? Y además, con toda esta crisis que se ha generado a raíz de la caída de Mosul y su reticencia que se conforme un Estado kurdo, claro, revela que la geopolítica turca le interesa es conservar sus posiciones y mantenerse como un bloque y una bisagra importante entre Europa y el Medio Oriente. Y el último minuto, una referencia a los 100 años de la Revolución Bolchevique. ¿Qué queda de eso? Bueno, la Revolución Bolchevique fue la conformación del primer Estado soviético en el mundo, con
influencia comunista que a su vez animó el concierto internacional durante la Guerra Fría. Fueron 72 años de ambivalencia, de una dualidad entre el mundo capitalista liberal y el mundo comunista, donde hubo un genocidio importante dentro de los gulags a las personas que no se pudieron o que no estuvieron de acuerdo con la socialización de los medios de producción. Y luego el modelo, cuando colapsa hacia el 89, 90, 91, pues generó una transición hacia buscar un modelo capitalista dentro de la Rusia que hoy en día el presidente Putin lo está llevando, creo que a la perfección. Bueno, muchísimas gracias al profesor Eduardo Valero, profesor de la Escuela de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales. Vamos a un corte y venimos con más en otros escenarios internacionales y nuestros análisis permanentemente. Usted ...70 años tiene de existencia la Unión Europea. Muchos venezolanos tienen pasaporte venezolano, pero también participan de la Unión Europea con la ciudadanía europea. Pero en ese tiempo de paz en Europa, de desarrollo económico y de crecimiento, gracias al proyecto que en 1957 nació como Comunidad Económica Europea. Por cierto, solo con 6 estados en esa oportunidad. Hoy son 28, salvo la salida intempestiva. No se esperaba que el Brexit, Gran Bretaña, se pronunciara su población para salirse de los grandes beneficios que da la Unión Europea. Eso es un golpe a la Unión Europea y eso ha creado expectativas de que otros países puedan también retirarse. Sin embargo, como decíamos en la reunión de Hamburgo que acaba de terminar, la voluntad firme de Francia con el nuevo presidente Macron y la voluntad también sólida de Alemania con Angela Merkel hacen que la Unión Europea siga como proyecto y es un ejemplo para América Latina, para el Mercosur, para la Comunidad Andina de Naciones, para el CARICOM, incluso para la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. La Unión Europea sigue siendo modelo. Lo mismo que en África, en el caso de la Unión Africana, ha sido modelo la Unión Europea. Pero por supuesto que salirse de Gran Bretaña le queda problemas a ellos mismos, porque muchos ciudadanos que tienen pasaporte británico no querían salirse de la Unión Europea, que pierden la ciudadanía y les dificulta ahora el comercio y las relaciones. Por eso ahora Gran Bretaña está tratando de abrirse camino hacia otras áreas. Por ejemplo, la noticia nos trae hoy la prensa que Australia, en una conversación directa, como también los Estados Unidos, pero en el caso de Australia promete abrir el camino a acuerdos post-Brexit con el Reino Unido. Australia buscará firmar un tratado comercial con Gran Bretaña, pero esperará a que haya alcanzado los acuerdos de separación con la Unión Europea. Estamos trabajando muy rápido para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. E idealmente, como lo discutí con Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, e incluso con la canciller Merkel y el presidente Macron y otros líderes europeos, nos gustaría avanzar con eso y tenerlo listo antes de que Gran Bretaña deje la Unión Europea. De visita en Londres el lunes, Turnbull también se dijo optimista sobre el futuro del Reino Unido tras el Brexit. Mientras sigamos como miembros de la Unión Europea, seguiremos presionando por estos acuerdos comerciales con otros países como Australia, como el acuerdo de Japón que alcanzó un acuerdo político hace unos días. Seguimos presionando a la Unión para continuar y lograr esos acuerdos también. May anunció además que el secretario de Comercio Internacional británico Liam Fox visitaría Australia en los próximos meses para impulsar el comercio bilateral. Por supuesto que, como decía alguien, ya no son hermanos los británicos de la Unión Europea, sino son socios y seguramente van a llegar a acuerdos porque tienen un año para separarse de lo que es el artículo 52 del Tratado de Lisboa. Cuando un Estado se va de una agrupación, fue producto de una consulta popular y por supuesto tiene que aislarse de la política integracionista hacia nuevas fórmulas de cooperación. Y en este sentido Donald Trump también le ha tendido la mano a Gran Bretaña, como lo vemos ahora en el caso de Australia. Y hoy una preocupación de la comunidad internacional es lo que llaman la ciberguerra, el espacio cibernético, los peligros, la posibilidad de hackers, la situación de poder tener conflictos internacionales a través de las computadoras, del internet
todo lo que es el ciberespacio. Donald Trump pues, ha dicho que en el caso de que Rusia le proponga una cooperación en esa línea y en ese campo, no habrá cooperación, además cuidándose mucho porque lo acusan de haber tenido mucha cercanía en la campaña electoral, que los rusos colaboraron para destruir la candidatura de Hillary Clinton en favor de su propia candidatura. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de los Estados Unidos explicó que el hecho que discutiera con el presidente Vladimir Putin la unidad de seguridad cibernética no significa que en efecto sucederá dicha alianza. En cambio, un acuerdo de alto el fuego sí puede ocurrir, y así fue, aseveró el mandatario. Asimismo, el Kremlin respondió a las declaraciones del representante de Washington, secundando la explicación dada por la Casa Blanca y asegurando que ninguna de las partes prometió nada, solo constataron la disposición de los países en trabajar sobre el tema. Entre tanto, los escándalos en la Casa Blanca se agudizan. Según la publicación de un medio estadounidense, Donald Trump Jr., hijo del mandatario, se entrevistó en junio de 2016 con una abogada rusa cercana al presidente Putin para obtener información sobre la entonces candidata presidencial Hillary Clinton. Trump Jr., a través de un comunicado, indicó que en el encuentro la abogada no proporcionó ningún detalle relevante sobre ese tema. Donald Trump, en otra arremetida contra el exdirector del FBI James Comey, a través de Twitter lo acusó de filtrar información clasificada a los medios de comunicación y afirmó que dicha acción es muy ilegal. Recordemos que recientemente medios nacionales publicaron información que compromete a Comey con la supuesta filtración en sus memorandos redactados de cada encuentro con el mandatario en el ejercicio de sus funciones en el FBI. Lo cierto es que toda la prensa hoy, sobre todo europea, da cuenta de esa infiltración que es producto de la cercanía de los Trump con el gobierno de Putin y la posibilidad de haber influido en las elecciones norteamericanas, cosa que podría llevar incluso a un impeachment por parte del presidente Donald Trump y a una negativa para poder más adelante también trabajar en esa dirección. Y por supuesto que en Estados Unidos la relación de Putin con Trump es motivo de preocupación. De hecho, ahora se encontraron en el grupo de los 20 una relación muy cordial, pero también crítica de parte de Donald Trump, porque al fin y al cabo Moscú y Washington tienen dos puntos de vista distintos en los grandes escenarios internacionales, incluyendo precisamente América Latina e incluso en el caso venezolano. Ya regresamos con más información, siempre acá en Brújula Internacional.